Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera número 658. 11ª fecha de la temporada. 30ª Vuelta de Olavarría. 10 de octubre de 1982. Organizaba el Automóvil Motoclub de Olavarría con un parque superior al de la última competencia. El TC se hacía presente para realizar la tradicional Vuelta de Olavarría. Mucha gente se acercaba a la vera del camino para seguir de cerca la carrera, pero el domingo hubo cierta incertidumbre, ya que llovió durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, el clima mejoraba rápidamente y no hubo dudas en cuanto a la realización. El día viernes, la revista El Gráfico, junto al club organizador, realizaba un encuentro en los salones de la Sociedad Española con el fin de discutir temas relacionados al folclore TCista. Allí estaban presentes Héctor Francia, Osvaldo Sasso, Antonio Ventín, Eduardo el Flaco Martínez, Jorge Martínez Boero, Emilio Satriano y también Torcuato Emiliosi, quienes conformaban un panel coordinado por los periodistas Orlando Ríos del Gráfico y Roberto Bo, director de Deportes 32 de LU32 Radio Olavarría. Entre los temas tratados estaba la clásica confrontación Ford-Chevrolet, además de algunas anécdotas que hicieron el deleite del público presente. Para dar una real idea de lo que era aquella Vuelta de Olavarría, la 30ª, hay que interpretar los siguientes datos. El domingo por la mañana, las estaciones de servicio de la ciudad ya no tenían combustible. Por otra parte, tanto en la ciudad como en Azul, las carnicerías vendían prácticamente todo el stock. Se podía saber que desde Chivilcoy llegaban 27 micros para alentar a Satriano y se calculaba cerca de 3.000 personas provenientes de esa localidad. Desde Bolívar indicaban una cantidad similar de espectadores, mientras que otros 2.000 se acercaban de la zona de Necochea para seguir de cerca a Ochionero y de Benedicte. Ante tal convocatoria, el club organizador respondió de manera impecable, contando con 420 colaboradores en 60 vías de acceso, 130 banderilleros y personal de pista, 60 bomberos, 200 policías, 100 soldados, 25 personas con 7 guinches y una cantidad similar con las plumas que servían de torre para los banderilleros. Hugo Vicente de Necochea comentaba que gracias al apoyo de la Peña El Quinto contaba con una leva Romero en su coche, preparado por Aureliano y Miguel Fernández. En el recorrido previo por la verificación se escuchaban los comentarios de los pilotos con respecto a sus aspiraciones. Oscar Aventín estaba esperanzado en el nuevo desarrollo aplicado en la tapa de cilindro. Por ello, esperaba poder dar un salto para mejorar el rendimiento. En tanto, los hermanos Satriano, por su parte, al igual que de Benedictis y Castellano, aseguraban no contar con ningún elemento diferente respecto de la carrera de Santiago. El único que mostraba cierto pesimismo era Mario Di Pietro, diciendo que el motor del Falcon de Boero rendía unas 200 vueltas menos en alta, por lo que si bien lograban buenos valores en la aceleración, no eran candidatos a marcar el ritmo en el circuito del Luciano Fortabat. Estuvieron presentes como invitados especiales viendo la carrera Juan Manuel Fangio, junto a Juan Manuel Bordeu, subsecretario de Deportes de la provincia, además de Marco Ciani y Torcuato Emiliosi, quien sacaba a pasear la galera, siendo ovacionado en cada sector del trazado. Emilio Satriano salía decidido a llevarse el parcial, por lo que no sufrió mayores inconvenientes para imponerse ante sus rivales. Inicialmente tuvo un duro escollo en Castellano, pero el pincho se retrasaba pronto al sufrir problemas con la palanca de cambio. El resto de los participantes tuvo que dedicarse a luchar por el segundo lugar. En ese sentido, el local, el Flaco Eduardo Martínez, generaba el mayor interés al disputarse el puesto con De Benedictis, Aventín, Suárez y Ríos. Ganaba entonces Emilio Salvador Satriano con la Coupé Chevy para las 12 vueltas en un tiempo de 22 minutos 55 segundos a un promedio de 185 kilómetros, 185 metros a la hora. El récord de vuelta también le pertenecía en la segunda vuelta en 5 minutos 40 a 185 kilómetros, 185 metros a la hora. El segundo lugar para el local, el Flaco Eduardo Martínez. Tercero de Benedictis. Cuarto, Antonio Ventín. El quinto lugar para los hermanos Suárez. Sexto, Héctor Ríos. Séptimo, Julio Salgado. Octavo, Héctor Francia de Olavarría. Noveno, Juan Ayarza Garret. Décimo lugar para Julio K.
Algunas incidencias de esta primera serie. Castellano se le había soltado la palanca de cambio. De Ambrosi recibía un toque de Néstor Fernández. De Benedictis estaba largo de multiplicación. Antonio Aventín, problemas con la selectora. Segunda serie. Oscar Aventín se llevaba la segunda batería demostrando que su nuevo diseño de tapa era efectivo. Lograba girar más rápido que Satriano, por lo que se sumaba como serio candidato para la final. Lo escoltaba Pellegrini, que también mejoraba los tiempos de Satriano, de buen trabajo, mientras que Martínez Boero llegaba en el tercer lugar. Ganaba entonces Oscar Raúl Aventín con la Dodge Coupé GTX en 22 minutos 51 segundos, a un promedio de 183 kilómetros, 803 metros a la hora. También le pertenecía el récord de vuelta en 5 minutos 38 segundos a 186 kilómetros, 131 metros a la hora. El segundo lugar para Juan José Pellegrini, tercero Jorge Martínez Boero, cuarto Roberto Caparello, quinto Osvaldo Sasso, sexto Carlos Nani, séptimo Fernando Raiz, octavo Eduardo Marcos, noveno lugar para Juan Alberto Ochionero y décimo Gustavo Brescia. Ya en la final y luego de la serie eran varios los candidatos, pero habría que ver quién había escondido algo. La mayor atención se posaba sobre los líderes del torneo, pero Ochionero aparecía adueñándose de los primeros top. Sin embargo, un problema con una bujía no le permitía sostenerse en la punta, que pasaba a manos de Satriano en el segundo giro. La disputa por la punta se repartía entre los tres primeros del campeonato, ya que Boero se aproximaba a quienes habían largado en la primera fila, y eran Satriano y Aventín junto a Pellegrini, llegando a entablar una entretenida disputa con el de Chivilcoy, a quien lograba desplazar tanto en los relojes como en el camino, pero Satriano volvería a recuperarse. Sin embargo, al ir exigido, cometió un desliz en la nueva chicana de la ruta 226 y uno de los neumáticos de marcatorio quedó atrapado debajo de la trompa del Chevrolet verde y blanco, tapando la entrada de aire. De esa forma, la temperatura del motor se elevaba, por lo que en la novena pasada comenzó a retrasarse, quedando el camino libre para que el gaucho siguiera tranquilo en busca de su tercera victoria de la temporada. Por supuesto que si bien la atención se posaba sobre los líderes del torneo, había que notar el muy buen rendimiento que alcanzaba el Colorado Ochionero, entreverándose en la discusión con un auto que, cuando le rinde, permite que alcance buenas performances. El Colorado pudo mantenerse adelante a pesar de la falla del motor, y su perseverancia le otorgaba la posibilidad de acceder al podio como escolta, dado que sobre el final Oscar Aventín comenzaba a perder terreno al sufrir problemas con la selectora. Resultaron destacadas las tareas de Pellegrini y Caparello, quienes estuvieron cerca de la vanguardia, pero el mayor lucimiento quedaba en manos de Castellano, quien largó solo en la última fila, y a pesar de tener que superar muchos autos en el camino, en la primera vuelta ya había pasado 15 vehículos. Podía mantener un ritmo veloz como para terminar subiendo al podio. Ante el retraso de Satriano, el ganador logró pasar a la punta del campeonato, sumando 160 puntos y medio. El piloto de Chivilcoy quedó con 143 y medio y Oscar Aventín trepó a 126. De esa manera se perfilaban como el trío que se llevaría el campeonato. Ganaba entonces Jorge Martínez Boero con el Ford Falcon 221. Para las 12 vueltas tardó 1 hora 8 minutos 19 segundos. Y lo hizo a un promedio de 184 kilómetros, 427 metros a la hora. El récord de vuelta para Oscar Aventín en la novena con 5 minutos 37 segundos, a un promedio de 186 kilómetros, 661 metros a la hora. El segundo lugar era para Ochionero, tercero Oscar Castellano, cuarto Aventín, quinto Caparello, sexto lugar para Juan José Pellegrini, séptimo Antonio Aventín, octavo Fernando Raiz, noveno Gustavo Brescia y el puesto 10 para Ricardo de Arzabe. En el puesto 16 de Olavarría, con una vuelta menos, quedaba el flaco Eduardo Martínez. Y Héctor Francia no lograba clasificar. 30ª Vuelta de Olavarría. 10 de octubre de 1982. 30ª Vuelta de Olavarría. 10 de octubre de 1982.